Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a continuar con la tercera y última parte de Voz. Y si terminas este proyecto, no olvides compartirme tus resultados. En la cajita de informaciones te dejaré los materiales que estaré utilizando y mis redes sociales. Vamos a comenzar trabajando en las hebras libres de la vuelta 30. Vamos a ingresar por la parte de atrás de esta manera y vamos a añadir hilo de color verde. Una vez añadido el color, subiremos con una cadena, nos iremos a la siguiente hebra y vamos a deslizar. Nos vamos a ir a la siguiente hebra y deslizamos nuevamente. Y así vamos a ir trabajando con puntos deslizados en cada hebra disponible. Terminada la vuelta, nos iremos a la primera hebra donde comenzamos, vamos a deslizar, subiremos con una cadena y cortaremos el hilo. Y las hebras sobrantes las debemos ocultar. Y así es como nos tiene que quedar. Vamos a trabajar en las hebras libres que quedaron de la vuelta 33. Ingresaremos por la parte de atrás de esta manera y vamos a añadir hilo de color blanco. Una vez añadido el hilo, subiremos con una cadena, nos iremos a la siguiente hebra y vamos a deslizar. Nuevamente, siguiente hebra y deslizamos. Y así vamos a ir trabajando con puntos deslizados durante toda la vuelta. Terminada la vuelta, nos vamos a ir al punto donde comenzamos y vamos a deslizar. Subiremos con una cadena y vamos a cortar la hebra. Y las hebras sobrantes las debemos ocultar. Y así es como nos tiene que quedar. Vamos a cortar dos tiras de fieltro en color morado y lo vamos a pegar de esta manera. Con hilo de color verde vamos a hacer el detalle del traje. Vamos a comenzar con un nudo corredizo y subiremos con 13 cadenas. Terminadas las 13 cadenas, nos vamos a devolver con 12 puntos bajos. Debemos realizar puntos bajos hasta llegar al final. Terminados los 12 puntos, vamos a subir con una cadena, giraremos el tejido y en la vuelta 2 vamos a trabajar con un punto bajo y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Al terminar nos tendrán que quedar 18 puntos.
Al terminar la vuelta 2, vamos a subir con una cadena y vamos a girar el tejido. Y en la vuelta 3 vamos a trabajar con 2 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Al terminar nos tendrán que quedar 24 puntos. Terminada la vuelta 3, vamos a subir con una cadena y vamos a girar el tejido. Y para la vuelta 4 vamos a comenzar con 4 puntos deslizados. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Vamos a continuar con un punto bajo, tomamos lazada y vamos a realizar 6 medios puntos altos. Terminados los 6 puntos, vamos a continuar con 2 puntos deslizados. Tenemos 1 y 2. Tomaremos lazada y vamos a continuar con 6 puntos medios altos. Terminados los 6 puntos, vamos a continuar con un punto bajo y ahora vamos a realizar 4 puntos deslizados. Terminada la vuelta, subiremos con una cadena y vamos a cortar una hebra larga para luego coser. Tiramos el hilo y así es como nos tiene que quedar. Y esta hebra la debemos ocultar. Y esta pieza que realizamos la vamos a coser en las hebras libres de la vuelta 43. Miren, por acá ya terminé de coser y así es como nos tiene que quedar. Con fieltro o paño lenzi vamos a realizar estos detalles. Ahora vamos a poner la cabeza y nos vamos a asegurar de que calce muy bien. En mi caso dejaré la cabeza sobrepuesta ya que queda bien firme y no se sale. Pero si quieren la pueden pegar o coser. Con hilo de color blanco vamos a realizar las alas. Comenzaremos con un nudo corredizo y vamos a subir con 25 cadenas. Terminadas las 25 cadenas, nos vamos a devolver con 24 puntos bajos. Debemos realizar puntos bajos hasta llegar al final. Terminados los 24 puntos, vamos a subir con una cadena y vamos a girar el tejido. Y en la vuelta 2 y 3 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 24 puntos bajos. Recuerden que al terminar una vuelta deben subir con una cadena y girar el tejido.
Terminada la vuelta 3, vamos a tirar la hebra, vamos a ingresar en estas dos barritas que se forman y vamos a añadir hilo de color morado. Vamos a tirar la hebra de color blanco y la vamos a cortar. Vamos a subir con una cadena y giraremos el tejido. Y las hebras sobrantes las debemos ir ocultando. Vamos a trabajar desde la vuelta 4 hasta la vuelta 8 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 24 puntos bajos. Recuerden que al terminar la vuelta deben subir con una cadena y girar el tejido. Terminada la vuelta 8, vamos a subir con una cadena y vamos a cortar la hebra. Tiramos el hilo y así es como nos tiene que quedar. Y las hebras sobrantes las debemos ocultar. Con hilo de color verde vamos a hacer el detalle de las alas. Vamos a comenzar con un nudo corredizo y subiremos con 12 cadenas. Terminadas las 12 cadenas, nos vamos a devolver con 10 puntos bajos. Terminados los 10 puntos, nos iremos a la última cadenita y vamos a realizar 3 puntos bajos. Estos 3 puntos van en el mismo espacio. Ahora vamos a trabajar del otro lado y vamos a ir ocultando la hebra sobrante. Vamos a continuar realizando 9 puntos bajos. Terminados los 9 puntos, nos iremos a la última cadenita y vamos a realizar un aumento. Al terminar, nos tendrán que quedar 24 puntos. En la vuelta 2 vamos a comenzar con un aumento y vamos a marcar el primer punto. Ahora vamos a continuar trabajando con puntos bajos hasta llegar al final. Debemos realizar 23 puntos bajos. Terminada la vuelta, nos tendrán que quedar 25 puntos. En la vuelta 3 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En esta vuelta tendremos que realizar un total de 25 puntos bajos. Terminada la vuelta 3, nos iremos al siguiente punto, deslizamos, subiremos con una cadena y vamos a cortar una hebra larga para luego coser. Tiramos el hilo y así es como nos tiene que quedar.
y debemos realizar dos piezas iguales. Y las piezas que realizamos las pondremos de esta manera. Y ahora con aguja lanera las vamos a coser. El tejido de color blanco y morado debe quedar por dentro y lo vamos a coser para asegurar muy bien. Y del otro lado debemos repetir lo mismo. Con aguja lanera y con hilo de color verde vamos a salir entre la vuelta 3 y 4, justo en este punto del costado. Tiramos el hilo y vamos a salir en el otro extremo. Ajustamos bien y ahora vamos a aplicar un poquito de pegamento entre la vuelta 3 y 4 y vamos a pegar el hilo para que no se mueva. Así es como nos debe quedar y del otro lado vamos a repetir lo mismo. Vamos a cortar tiritas de fieltro en color rojo y vamos a realizar este diseño por ambos lados. Con hilo de color gris vamos a realizar el propulsor. Comenzaremos con un nudo corredizo y subiremos con 7 cadenas. Terminadas las 7 cadenas, nos vamos a devolver con 6 puntos bajos. Terminados los 6 puntos, subiremos con una cadena y vamos a girar el tejido. Y en la vuelta 2 vamos a comenzar con un aumento. Ahora vamos a continuar con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y en el último punto vamos a realizar un aumento. Y este último punto lo vamos a cerrar con hilo de color blanco. Una vez añadido el hilo, vamos a cortar la hebra de color gris. Subiremos con una cadena, vamos a girar el tejido y en la vuelta 3 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En esta vuelta tendremos que realizar un total de 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, subiremos con una cadena, giramos el tejido y en la vuelta 4 vamos a comenzar con un aumento. Ahora vamos a continuar con 6 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el último punto vamos a realizar un aumento. Al terminar nos tendrán que quedar 10 puntos. Subiremos con una cadena, vamos a girar el tejido y en la vuelta 5 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Debemos realizar un total de 10 puntos bajos. Terminada la vuelta 5, subiremos con una cadena, vamos a girar el tejido
y en la vuelta 6 comenzaremos con un aumento. Ahora vamos a continuar con 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a continuar con un aumento. Al terminar, nos tendrán que quedar 12 puntos. Subiremos con una cadena, vamos a girar el tejido y desde la vuelta 7 hasta la vuelta 9 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 12 puntos bajos. Terminada la vuelta 9, así es como nos tiene que quedar. Ahora subiremos con una cadena, vamos a girar el tejido y en la vuelta 10 vamos a realizar un punto bajo. Vamos a tomar lazada y vamos a continuar con 3 medios puntos altos. Tenemos 1, 2 y 3. Vamos a continuar con 4 puntos deslizados. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Tomaremos lazada y vamos a continuar con 3 medios puntos altos. Y en el último punto vamos a realizar un punto bajo. Y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a trabajar con puntos bajos hasta llegar al color gris. En cada espacio disponible vamos a realizar un punto bajo. El último punto lo vamos a cerrar con hilo de color gris. Ajustamos las hebras. Vamos a ir ocultando las hebras sobrantes y en color gris vamos a realizar 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Y en este espacio de la esquina vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a realizar puntos bajos hasta llegar a la otra esquina. Una vez que lleguemos a la otra esquina, vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a continuar con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y el segundo punto lo vamos a cerrar con hilo de color blanco. Y la hebra de color gris la vamos a cortar. Y ahora vamos a continuar trabajando con puntos bajos hasta llegar a esta esquina. Cuando lleguemos a la esquina vamos a ingresar, deslizamos, subiremos con una cadena y cortaremos la hebra. Tiramos el hilo y así es como nos tiene que quedar. Y la hebra sobrante la debemos ocultar. Miren, con fieltro de colores yo realicé estos detalles. Y esta pieza la vamos a pegar a las alas de esta manera. La pueden pegar o también la pueden coser.
Una vez terminada la pieza, así es como nos debe quedar. Y ahora la vamos a pegar al cuerpo de esta manera. Yo voy a utilizar alfileres para posicionar la pieza y asegurarme de que quede muy bien. Y esta pieza la pueden pegar o también la pueden coser. Y listo, damos por finalizado el tutorial de voz. Miren lo hermoso que queda. Espero te haya gustado mucho el tutorial y si es así, dale like y comparte para que pueda llegar a muchas más personitas. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video.